Y bueno, de aquí pasamos a un monteagudo como es el de Murcia, de que es un entorno con mucha población, a otro monteagudo, Monteagudo de las Vicarías en Soria, que es un municipio ya característico de la España vaciada, con todo lo que ello implica. El ponente es Carlos González Pérez. Carlos González desempeña la labor de director técnico en George Fisher y ejerce labores de concejal, teniente de alcalde y alcalde desde los últimos 10 años. Durante este tiempo, el objetivo que ha llevado a cabo ha sido poner en valor el patrimonio y la cultura que tiene el municipio para que sea un pilar económico potente. Durante este tiempo han conseguido ser miembros de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, comprar la parte del castillo que no era de su propiedad, terminar con las obras de conservación y convertir el castillo en el foco cultural del pueblo. Así, el castillo se ha convertido en oficina de turismo, un lugar de salas expositivas donde se realizan diferentes actividades culturales. Y el nombre de la ponencia pues, es Monteagudo de las Vicarías en Soria, gestionar varios conjuntos fortificados en un municipio de 173 habitantes. Cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Pues vamos a compartir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a un pueblo como Monteagudo de las Vicarías, un pueblo pequeño situado en la provincia de Soria, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, aquí lo que vamos a exponer un poco es el ver qué es lo que hemos hecho o qué es lo que hemos hecho con los conjuntos fortificados y cómo lo estamos desarrollando o cómo lo hacemos llegar. Bueno, pues un poco la agenda. Vale. Bueno, Monteagudo de las Vicarías, bueno, pues hemos visto otro Monteagudo, el Monteagudo de Murcia. Monteagudo de las Vicarías está pues en la provincia de Soria, ¿vale? En la raya divisoria entre la provincia de Zaragoza y Soria, ¿no? Realmente el nombre de Monteagudo de las Vicarías es Monteagudo, pero en 1916 Romanones decidió cambiar el nombre a 500 pueblos en toda España, intentando de que no se repitiera el nombre y entonces poniéndole lo que sería un apellido. Y el nuestro en este caso fue de las Vicarías porque nosotros teníamos el título de las Vicarías, ¿no? Eh, Como os he comentado, es una población que tiene aproximadamente 173 habitantes, llegó a tener 800 en los años 60, pero ha ido decayendo, ¿no? Donde la estructura económica ha sido fundamentalmente, o lo ha sido hasta hace poco, agrícola y ganadera. Eso era lo que primaba. Realmente todos los ayuntamientos lo que han hecho ha sido poner el foco sobre todo en estos dos temas, ¿no? El agrícola y ganadero. Y entonces nosotros un poco lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, hemos hecho un plan director, entre comillas, en el cual lo que queremos es cambiar esa estructura económica y poner un punto más o adicionar el tema del turismo como un punto económico importante que desarrolle y que impida ese decrecimiento. Porque a nosotros no nos gusta hablar de España despoblada, sino España poco poblada, porque siempre en los pueblos siempre hay alguien, ¿no? Hay pocos, pero siempre hay alguien, ¿no? Y en lo que es en la villa de Monteagudo disponemos de lo que sería la muralla, que cerca un poco lo que es lo que es toda la villa. Un castillo palacio que está en el centro de la población, en la Plaza Mayor, y luego posteriormente otro castillo, una torre, la torre de Martín González, que está a una distancia aproximadamente de 3-4 kilómetros, que servía un poco de frontera al estar entre los reinos de Aragón y Castilla. Evidentemente este torreón lo que hacía era avisar sobre todo a los habitantes de Monteagudo cuando pudieran venir las fuerzas aragonesas a invadir la parte castellana, ¿no? Este sería el castillo. Como veis, hay dos tipos de castillos. Un castillo que está en muy buen estado o en buen estado, que es el que está en el centro del pueblo y el que ha estado en contacto con la población. Y el otro castillo es el castillo que está a las afueras, que realmente se está perdiendo, bueno, pues quizá por una dejadez. En este caso es un castillo ahora mismo en manos privadas, pero bueno, no es cuestión que esté en manos privadas o públicas, sino que realmente, bueno, pues en un momento dado no se hicieron
las actuaciones pertinentes y lo que ha pasado es que evidentemente ha perdido todo. En cuanto a un poco el significado un poco de lo que son el tema de castillos, pues tenía evidentemente una connotación de defensa histórica, de una identidad comunitaria o un patrimonio de defensa histórica, porque evidentemente lo que servía era de protección, o bien estas estructuras lo que hacían es que un poco se podían proteger en un momento dado la población y tenían un patrimonio, porque evidentemente aquí en Monteagudo tenemos cuatro monumentos BIC, que serían el Castillo de Monteagudo, el Castillo de la Raya, la Ermita de Bienvenida y lo que serían las murallas que circunvalan un poco la villa de Monteagudo. ¿Qué retos específicos tiene de la gestión de eso? Pues importantes son la distribución de las tareas, ¿no? Al ser una población reducida, evidentemente todo esto recae en el ayuntamiento, que es el que soporta todo, y ese ayuntamiento está formado en este caso por 5 concejales, ¿vale? Y como sabéis, todos en poblaciones tan pequeñas, realmente los concejales y el alcalde, bueno, lo que hacen es que no tienen están dedicados un poco a esa labor del mantenimiento del día a día del pueblo. Con lo cual, los recursos que podamos tener o poder realizar o llevar a poder mantener todos estos monumentos, evidentemente tienen que ser pensados o sopesados de una manera importante. Tener en cuenta que cuando Elena nos comentaba que efectivamente hemos comprado la parte del castillo que no era nuestra, nosotros éramos propietarios del 75% del castillo y el 25% era un tema privado. Esto ha dificultado el que se hayan podido hacer inversiones importantes tanto por la comunidad autónoma como por el gobierno de España, y entonces decidimos hablar con los propietarios y proceder a esa compra. Para que os hagáis una idea, lo que produjo esa compra, si nosotros tenemos como presupuesto anual del municipio son 300.000 euros, la compra de esa parte del castillo que era nuestra representó cerca del 12% de todo ese presupuesto. Con lo cual, realmente, a veces, para un municipio pequeño, el tener este patrimonio tan grande, evidentemente es un orgullo, pero también es una carga que se tiene que gestionar y tienes que justificar el por qué haces esa serie de inversiones, dado que al final lo que hacen los vecinos te pueden decir en un momento dado, oye, ¿no sería mejor que dedicaras ese dinero a realizar caminos de parcelaria o hacer obras en cuanto a que el agua o las tuberías del agua fueran mejores? Por eso es importante el poder transmitir todo lo que tú quieres hacer a los vecinos para que estos se sienten partícipes de todo ese proyecto que estamos realizando. Y en cuanto a la vigilancia y la conservación, pues evidentemente esto ya un poco lo delegamos en las juntas de patrimonio que tiene tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España, ¿no? Sabemos un poco que las fortificaciones, antiguamente, evidentemente, las murallas que tenemos, como ya os he comentado anteriormente, son defensivas, recorrían un poco el exterior de lo que es la villa. Tenía 3 puertas en un momento dado la villa, solamente se conserva la puerta del arco, y dentro de esas murallas defensivas nos encontramos este castillo, que es un castillo muy raro, que es un castillo de estilo pentagonal. Ya sabemos que hay castillos cuadrados, redondos, rectangulares, pero pentagonales un poco, y la diferencia que tiene con respecto a otros es que las torres cada una son diferentes. Es la única torre octogonal que se encuentra en Castilla y León, y el arquitecto lo que quiso es hacer un poco algo especial porque es octogonal por fuera y hexagonal por dentro. Luego vendrían la redonda y la cuadrada, que son las que dan cara a la Plaza Mayor, mientras que luego hay otra pentagonal y otra rectangular. ¿Vale? Eso es un poco, sería ese castillo con esa muralla, ¿no? En cuanto a las funciones que tenían, ¿no? Pues son funciones militares. Evidentemente, aquí vemos un poco con nuestros soldados. Antiguamente había esos soldados, aquí ahora mismo nosotros lo hemos sustituido por cigüeñas que de vez en cuando vienen a posarse a nuestras almenas.
Y un poco lo que os comentaba anteriormente es que necesitamos un poco esa relación entre ese patrimonio con el pueblo. El vínculo en este caso comunitario es que el Castillo de Monteagudo fue durante un periodo largo de tiempo, fue colegio de Monteagudo. Con lo cual, el Castillo de Monteagudo, al ser parte del colegio, realmente la gente lo tenía como un bien privado, como un bien importante. Un bien importante que lo tenía ahí, ¿vale? Que decía, bueno, ahí está mi castillo, ¿vale? Pero no le atendía, no pretendían arreglarlo o no hicieron ayuntamientos pasados un poco una actuación encaminada un poco a hacer que ese castillo tuviera un motor económico de cara un poco al futuro, ¿no? Como en este caso que estamos haciendo de este tema económico que hablábamos, ¿no? Entonces, un poco la gente lo que ha visto es el castillo. El castillo antiguamente estaba abierto solamente una vez al año, estaba cerrado, no había nadie que pudiera abrirlo en un momento dado. Y lo que se hacía era en fiestas, dentro del patio renacentista, una copia del patio renacentista que tenemos, evidentemente ahí se colocaba la barra del bar, en la Plaza Mayor se ponía la música y eran los únicos momentos en los cuales se podía entrar en ese castillo, porque el castillo se hizo una actuación en los años 80 que por un problema económico importante, es decir, que la constructora quebró, se quedaron 7 millones de pesetas de aquel entonces, para que un poco para la gente joven sepa valorar lo que es el dinero. Ahora mismo 7 millones de pesetas son 42.000 euros, que realmente te puedes hacer una buena cocina, pero en aquella época, en los años 80, te comprabas un piso en el centro de Madrid, para que valoremos la cantidad de dinero que se quedó sin invertir y realmente se quedó ahí quieto sin hacer nada durante 40 años, ¿no? Bueno, pues nosotros un poco lo que hemos hecho, ¿vale? Lo que hicimos es bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer un plan importante a la hora de, vamos, qué queremos hacer con el castillo, porque realmente cuando tú vas a los organismos públicos, llámese el gobierno central, llámese la autonomía o llámese la diputación, a pedir dinero, evidentemente ese dinero tiene que emplearse para un buen fin. Es decir, no puede ser empleado para que tú lo arregles el castillo, pero siga cerrado. No tiene sentido. Creo que sería un derroche de dinero, ¿vale? Porque en sí el castillo se había hecho inversiones importantes anteriormente en cuanto a la consolidación de este castillo, sobre todo por el arquitecto Fernando Cobos, que mañana estará presente en esta serie de ponencias, ¿no? Bueno, pues dentro de esto y de los recursos financieros que tiene el pueblo está en territorio CEPA. Para quien no lo sepa, este territorio CEPA es zona de especies de aves protegidas. ¿Qué significa esto? Que no se pueden colocar ningún molino de viento ni ninguna serie de grandes placas solares que te impiden, en un momento dado, que puedas tener mayor liquidez o mayor ingresos para poder realizar una serie de actuaciones, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos esta posibilidad de obtención de recursos adicionales, con lo cual estamos en manos de las administraciones públicas, que son las que nos pueden ayudar y como a lo largo de los años realmente nos han ayudado, ¿no? Ahora veremos un poco lo que se hizo, lo que se ha hecho, porque antiguamente teníamos un problema. El castillo de Monteagudo está sentado sobre una zona arcillosa. Conforme el año hídrico es bueno o es malo, la arcilla puede expandirse o retraerse, con lo cual lo que había eran movimientos y estaban haciendo que realmente la torre octogonal, única en Castilla y León, en Cataluña hay varias, pero en Castilla y León solamente existe esta en un castillo, se estaba moviendo, tenía peligro de derrumbe, y entonces lo que se hicieron fueron una serie de actuaciones con el fin de, sobre todo, tratar de consolidar, ¿vale? De evitar que no se moviera el terreno.
ahí es donde se gastó todo. Pero interiormente realmente seguía sin estar posible el poder entrar y poder disfrutar de las salas. Desde el año 2000, a finales del año 2020, tuvimos oportunidad, junto a la Junta de Castilla y León, de obtener una serie de ayudas de un torno a 51.000 euros, que lo que nos permitió fue conseguir cambiar todo el interior del castillo, pudiendo ganar a cerca de 450 metros de salas, que ya veremos un poco qué es lo que podíamos hacer. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue arreglarlo, colocar las ventanas, adecuarlo para que pudiera ser, pudiéramos entrar y poder hacer dentro de estas salas, podríamos hacer actuaciones, conferencias, actuaciones musicales o lo que en un momento dado nos pudiera interesar. Evidentemente, todo lo que hicimos fue en relación o de acuerdo con la Junta de Patrimonio que hay en cada provincia, en este caso la Junta de Patrimonio de Soria, que fue la que nos permitió, nos dio el visto bueno a esta actuación, utilizando materiales que realmente que fueran en consonancia con lo que es un monumento, un castillo pues del año de 1450, que es donde tiene datado cuando los Hurtado de Mendoza construyen este castillo, ¿no? Como podéis ver, el castillo no tenía ventanas, como os comentaba antes, se había quedado inconcluso. Lo que serían las escaleras realmente estaban hechas pues con una barandilla de obra y era imposible el poder entrar, el poder disfrutar de todas estas salas con esas ventanas tan bonitas, que realmente huecos de ventanas tan bonitas, que nos permitía disfrutar de los paisajes o de las vistas que tiene tanto al casco histórico como a los campos que hay alrededor. Evidentemente esto cambió con estas ayudas e intentamos un poco ser lo más profesionales posibles y conseguir que esas modificaciones evidentemente fueran o redundasen en poder disfrutar de todo ese entorno. Como siempre digo, tú puedes tener un piso con unas vistas impresionantes, un ático frente al Retiro, pero realmente luego tienes que amueblarlo y tienes que ver qué es lo que colocas, ¿no? Nosotros en un momento dado estuvimos pensando en colocar pues, lo que sería dentro de esas salas expositivas, lo que sería un museo etnológico, pero de esos hay muchos. Entonces optamos un poco, gracias a la ayuda de varias personas, ¿vale? Tanto de Margarita Suar como la Fundación de Arte, lo enfocamos sobre todo en hacer de estas salas expositivas un poco unas salas de arte contemporáneo, lo que nos permitía, evidentemente, que los visitantes a la oficina de turismo que tenemos en la planta baja, pudieran disfrutar gratuitamente de este tipo de salas que vamos renovando periódicamente. A lo largo del año podemos tener 4, 5, 6 exposiciones de diferentes artistas, que lo que nos permite es un poco que una persona no se aburra y no vea siempre lo mismo, si repite en el mismo monumento, ¿no? Pero tenemos que, como antes os he comentado anteriormente, también hay que tener en cuenta a la gente del pueblo, hay que involucrar a la gente del pueblo, porque al igual que nosotros hemos hecho inversiones importantes, hemos conseguido esta subvención de 50.000 euros, pero luego posteriormente hay que darle iluminación, con lo cual nosotros como pueblo, aparte de la compra de esos 35.000 euros que teníamos, que tuvimos que poner encima de la mesa para obtener un 100% de la propiedad del castillo, que nos ha explicado antes Fernando Jesús Manrique un poco cómo se hace toda esa serie de pasos para adquirir y poder registrar a nombre del pueblo el castillo. Lo que nosotros hemos hecho también ha sido iluminar
iluminar todo lo que es el castillo por dentro, las exposiciones, para que pudiéramos disfrutarlo tanto en periodos de luz como en periodos que ya cuando oscurece, ¿no? Que fuera desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que es donde tenemos abierto el castillo, que lo podamos utilizar. Es importante decir que el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento con el fin de poder poner este castillo o este monumento de cara al público es importante, porque lo que hemos hecho ha sido contratar una persona, ¿vale? Todos sabemos lo que cuesta una persona, colocar una persona en la oficina de turismo que explique constantemente a todas las personas que vienen un poco la historia de este castillo, la historia del pueblo, porque es importante que la gente conozca, no solamente que vea un poco ese castillo en sí, sino que vea un poco o que conozca esa historia, ese pasado del cual nosotros estamos, de dónde venimos, ¿no? Porque eso es importante. Comentaba también el tema de involucrar a los vecinos. Una de nuestras salas en la planta baja la hemos dedicado a artistas del pueblo. Es decir, las sensibilidades hay que tenerlas en cuenta porque un mal paso puede hacer que la ciudadanía, en este caso los vecinos de Monteagudo, no te sigan y al final sean ellos mismos los que paren o puedan parar ese desarrollo de ese castillo con el fin turístico que nosotros queremos, de ese desarrollo turístico que estamos haciendo. Por eso para nosotros fue muy importante dedicar una de las salas expositivas del castillo a a artistas únicamente del pueblo, porque las sensibilidades son importantes y hay que convivir con todos, con los profesionales, con los artistas importantes que podemos tener en esa primera planta, en esa planta primera que tenemos cerca de 300 y pico metros, como en la parte de abajo que tenemos tanto la oficina de turismo, una zona de conferencias y esta sala expositiva para artistas rayanos, ¿vale? Porque nosotros un poco el gentilicio de Monteagudo es rayanos, porque estamos en la raya divisoria del Reino de Aragón y el Reino de Castilla, ¿no? Eso para nosotros ha sido fundamental porque lo que hemos hecho ha sido involucrar a todas las personas. Pero no solamente involucrar a las personas, sino también un poco que veamos que que esas exposiciones, ¿vale? Que cuando se inauguren se invite a todo el mundo, se invite a los vecinos para que ellos sean partícipes, que sean los protagonistas de ello. Con ello lo que conseguimos es que aunamos un poco a todo el pueblo en el mismo camino y no hay personas que van en direcciones contrarias. Todos sabemos que si de un carro un buey tira para un lado y otro tira para otro, al final no vamos a hacer nada. Todos tenemos que ir a la misma dirección e ir coordinados. Por eso es muy importante un poco de todas estas exposiciones que contemos con tanto con las personas, ¿vale? Como también es muy importante el con la contar un poco en utilizar ese castillo como una zona de conferencias en las cuales se hablen de todas las cosas que han ocurrido en el pueblo a lo largo de su historia, tanto para mal como para bien, porque siempre hay cosas que pueden haber sido malas, como puedan ser el ataque de cólera en 1885, en la cual un tercio de la población murió, ¿vale? Bueno, pues hay que contarlo. La gente tiene que ser ese castillo una zona de unión y una zona de conexión entre lo que es la historia, lo que es la dinamización que queremos llegar a tener y un poco, esto es un poco el objetivo. En este castillo, que nosotros lo que hemos convertido es en un foco cultural, realizamos conferencias, realizamos obras de teatro, realizamos actividades musicales y luego, como os he comentado anteriormente, lo que sería acciones expositivas, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que nos ha cambiado? ¿Con qué fin lo que hemos hecho? Fundamentalmente porque nosotros lo que queremos es que evidentemente
que haya nuevos empresarios que creen puestos de trabajo, que creen empresas como restaurantes, casas rurales, tiendas, que a su vez crean puestos de trabajo y que lo que hagan es fijar población. Nosotros lo que intentamos, o el desarrollo que estamos intentando, y que creo que lo estamos consiguiendo, pero eso al final lo tienen que decidir los demás, es impedir que siga menguando esa población. Esa población que en los años 60 estábamos en torno a los 800 habitantes y que ahora mismo, pues 60 años después, estamos pues en 173. Bueno, pues tenemos que romper, tenemos que decir, basta ya con las actividades económicas agrícolas y ganaderas, no vamos a poder romper esta tendencia, con lo cual hay que buscar nuevos puntos económicos que nos puedan dar en este caso, el turismo realmente es muy importante. Monteagudo, gracias un poco a entrar en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que entramos en el año 2020, nos dio una visibilidad, nos cambió todo el arreglo del castillo, el dedicarnos a que ese castillo podía ser algo que cambiase totalmente el pueblo. Ahora mismo tenemos en nuestra oficina de turismo, por nuestra oficina de turismo pasan 15.000 personas al año. Estamos hablando de una población de 177 habitantes censados y que vienen 15.000 personas. Bueno, pues eso un poco nos ha cambiado. Nos ha cambiado en cuanto a que antes teníamos lo típico que tiene un pueblo, es decir, tienes el bar de pueblo y a veces dentro del bar tú tienes la tienda, a tener un restaurante, pastelería con 5 puestos de trabajo, ¿vale? Y luego una tienda adicional. ¿Qué significa esto? Que realmente lo que estamos consiguiendo con este esfuerzo que hace el ayuntamiento, porque es un esfuerzo muy grande, como habréis visto, un poco nuestro presupuesto no es muy grande y lo que hemos dedicado a, a un poco al tema cultural de patrimonio, esa apuesta que estamos haciendo, pues es una apuesta que nos lleva a que realmente vamos a conseguir cambiarlo, ¿no? Porque ahora mismo Monteagudo mantiene un colegio entre infantil y primaria, solamente de esos dos, de infantil y primaria, tiene 17 niños. Es decir, más aproximadamente un 10% de la población es de infantil y primaria. Y nosotros lo que queremos también dentro de ello es involucrar al colegio. Es decir, nosotros cada vez que hacemos una exposición, ¿vale? Una exposición, nosotros lo que hacemos es que vienen los alumnos del colegio al castillo y allí, por los propios artistas, les explican un poco qué es lo que han querido hacer con esas obras, ¿no? Porque al final el artista es el que sabe lo que ha puesto o lo que ha plasmado o lo que ha querido plasmar o crear haciendo esas pinturas o esas esculturas que nosotros tenemos, ¿no? Pues un poco, eso es un poco lo que queremos, involucrar tanto a la gente mayor como a la gente pequeña. Y si realmente un poco creamos esa sensibilidad, esa unión entre lo que es el patrimonio, en este caso el castillo, las murallas, la iglesia, junto con los vecinos, al final hemos hecho una unión y vamos todos a una, ¿no? Y eso es un poco una cosa importante para nosotros, ¿no? ¿Qué desafíos nos tenemos? Pues evidentemente lo que queremos es un poco la conservación, por un lado, ¿vale? Seguir conservándolo. Esa torre octogonal todavía no la tenemos en buen estado, está apuntalada, está un poco cinchada parcialmente y provisionalmente de cara a que cuando haya dinero o cuando podamos optar a poder tener alguna ayuda, podamos ya consolidarla perfectamente, con lo cual eso es importante. Un tema de educación, tenemos que educar a la gente, no solamente a esos visitantes que vienen, que conocen, que ven que el pueblo es muy bonito, pero bueno, lo importante es que la gente, tanto la gente que vive
como aquellos que se tuvieron que marchar porque tuvieron que ir a encontrar trabajo pues a capitales como puedan ser Zaragoza, Barcelona, Bilbao o Madrid, y que luego vuelven y que evidentemente también ellos tienen parte para decidir, en una palabra, o poder decidir un poco que eso que estamos haciendo está en consonancia con lo que queremos, con lo que queremos todos. Todos estamos viendo, ¿no? En zonas donde el turismo se ha masificado y al final, en vez de ser una cosa favorable, es una cosa desfavorable porque impide un poco el tener vivienda, sobre todo en las Islas Baleares o en Canarias, ¿no? Aquí nosotros no queremos que nos ocurra, queremos un poco hacerlo desde un turismo con responsabilidad, teniendo en cuenta todas las sensibilidades de los vecinos para que todo esto sea un poco en unión y armonía, que al final es lo más importante, porque en los pueblos pequeños, eh, por suerte o por desgracia, cuando hay un problema, todo el mundo tiene el teléfono del alcalde al cual puede llamar, ¿no? Si aquí estamos en Madrid en un momento dado o en Zaragoza, bueno, si en Madrid quieres llamar a Almeida, pues es muy complicado, ¿no? No vas a poder llamarle directamente y vas a decirle que tienes un problema con el agua, con la basura, con lo que sea. En un pueblo, evidentemente, esto es mucho más recto, con lo cual ahí tienes que estar un poco dando la cara y el día a día, ¿no? Como veis en la imagen de la derecha, veis un poco a los chavales del colegio, cómo están ahí atentos a la explicación que le estaba dando en un momento dado el, el artista sobre qué es lo que quería hacer o cuál es su idea de una obra, lo que quiere transmitir. También esto nos lleva también a que pueda haber una sensibilidad artística en nuestros chavales. Y esto es importante para una población pequeña del sur de Soria, que estamos cerca de 75 kilómetros de la capital, ¿vale? Un poco que sepamos un poco dónde estamos, ¿no? En cuanto, un poco por concluir, quizá a utilizar menos de los 45 minutos que tengo previsto, ¿vale? Es cuanto es una gestión, tenemos que hacer una gestión colaborativa, es decir, se necesitan unas estrategias eh, conjuntas. A veces, un poco, pecamos de hacer unas estrategias solamente de nuestro pueblo, pero a lo mejor hay que pensar en hacer estrategias de tipo más amplias, de comunidades o de zonas o de comarcas que evidentemente estén a nuestro alrededor y puedan hacer que unos ayuden a otros. Hay que aprovechar los recursos, hay que conocer un poco las ventajas y desventajas que tenga nuestro municipio, ¿vale? Nuestra ventaja, evidentemente, fue que nuestros antepasados mantuvieron el patrimonio, mantuvieron ese castillo en pie, no lo destrozaron, en la iglesia también. Tenemos un patrimonio que hoy en día, realmente, cuando vienen a visitarlo, pues ven calles empedradas, que realmente eso nos enorgullece un poco cuando nos dicen cosas bonitas de nuestra población. Por eso es importante aprovechar y saber qué cosas nosotros podemos poner en valor de forma que podamos desarrollar económicamente y despegar económicamente. El Castillo de Monteagudo es un ejemplo, ¿vale? Y el tema del desarrollo económico, porque al final todo tiene que tener un fin. Tú, como organismo público, tú puedes poner las bases, la cimentación, pero al final tienen que ser otros, la empresa privada, la gente, los inversores, quienes tienen que creer en ese proyecto y al final coger y poner su dinero para crear esas casas rurales, hoteles o, o bien restaurantes, que realmente es lo que ahora mismo nosotros vemos que se pueden realizar en el pueblo, mientras que pensar un desarrollo industrial de alguna empresa, eso no es viable. Con lo cual, la viabilidad que nosotros teníamos era aprovechar nuestro patrimonio con el fin de desarrollar económicamente nuestro pueblo en la guía del turismo, ¿no? Y por último, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo es nuestra población y que, bueno, pues decir que estáis
todos invitados a venir y podéis contar conmigo como guía, ¿no? Como veis, está situado en un alto, ¿vale? ¿De acuerdo? En la Plaza Mayor está lo que sería la iglesia y el castillo. Solamente conservamos, desgraciadamente, una puerta, la del arco, que es la de entrada a la calle Mayor y la que comunica directamente con lo que es el castillo y la iglesia, ¿vale? La gente lo que ha hecho ha sido aprovechar la fachada, o sea, la muralla a modo de fachada, ¿vale? Hay solamente una parte en la cual se mantiene ay, perdón, no sé si lo que se mantiene un poco lo que es el original de la muralla, que hay una distancia entre lo que es la muralla y lo que serían las casas, ubicado al lado del río Nájima, con extensiones, pues como lo que son en Castilla, de cereal, ¿no? Veis esa planta pentagonal, que realmente con su torre octogonal, la torre del homenaje que un poco ahí preside, y dentro, como os he comentado, en el patio de armas, lo que hacemos sobre todo en verano, porque en invierno es imposible con el frío que hace en Soria, ¿vale? Eso hay que reconocerlo, pues lo que hacemos es una serie de actuaciones musicales en las cuales, bueno, pues vamos un poco realizando o consiguiendo que la gente venga a nuestro pueblo y que tenga un dinamismo, inclusive un poco lo que es la gente, ¿no? Y bueno, pues agradecer un poco a todos vuestra participación y bueno, muchas gracias por, por ello, ¿no? Quizá un poco no he llegado a esos 45 minutos, pero yo creo que en este tiempo he expuesto un poco cuál es el proyecto y lo que hemos conseguido apostando un poco por ese mantenimiento del patrimonio que tan importante es. Mantener el patrimonio de algo que nos han legado nuestros antepasados, con lo cual esa transmisión, eso lo tenemos que hacer es todavía mejor. En este caso, creo que lo estamos consiguiendo.